El ejército más fuerte de Europa pertenece a Ucrania. No lo decimos nosotros. Estados Unidos acaba de nombrar a Ucrania el ejército más fuerte de Europa. Putin lo odia. Nunca quiso escuchar algo así, pero la lógica es sólida. El futuro de Europa depende de Ucrania, y para Putin esto es una pesadilla. El reconocimiento de Estados Unidos le da a Ucrania más poder en las negociaciones de paz. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, hizo importantes declaraciones el 14 de mayo en una entrevista con Sean Hannity de Fox News. A bordo del Air Force One, rumbo a China con otros miembros de la administración Trump, Rubio comentó a Hannity que ningún ejército europeo se compara con el de Ucrania. Las Fuerzas Armadas ucranianas son ahora las Fuerzas Armadas más fuertes y poderosas de toda Europa, para que quede claro, declaró Rubio. Esa declaración sacudirá al Kremlin y reconoce algo que Putin nunca quiso que Estados Unidos admitiera. Rubio explicó por qué considera que Ucrania es lo mejor de Europa actualmente, mencionando la ayuda militar occidental, tema que abordaremos enseguida. Pero mucho más importantes que eso, hay dos factores que Rubio dice que hacen a Ucrania más fuerte que todos los demás. Experiencia de combate única y un enfoque asimétrico de la guerra que ha cambiado nuestra visión sobre combatir la agresión rusa. Comencemos con la experiencia de combate. Ucrania es más fuerte, en parte por la ayuda recibida, dijo Rubio, pero también por la experiencia adquirida en el campo de batalla. Nunca subestimen lo valiosa que puede ser esta experiencia, ganada con esfuerzo en el campo de batalla, tanto para Ucrania misma como para el resto de Europa. La mayoría de las naciones europeas, y ciertamente aquellas que podrían tener la tarea de defenderse de una futura invasión de Rusia, no han participado en combate activo durante años. Tomemos al Reino Unido como ejemplo. La última participación del Reino Unido en una guerra importante fue en Afganistán, un conflicto que duró entre 2001 y 2021. No se puede quitar mérito al heroísmo de los soldados británicos en esa guerra, pero fue una lucha distinta a la actual entre Ucrania y Rusia. Las fuerzas de Putin no libran guerra de guerrillas, avanzan sin pausa, pues Rusia despliega cientos de miles de soldados en campañas de desgaste que obligan a sus rivales a defenderse. El Reino Unido no vivía algo así desde la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo pasa en casi toda Europa, y la mayoría de los países europeos y de la OTAN lo saben. El valor de la experiencia de combate de Ucrania ha sido reconocido desde hace tiempo. Rubio es el más reciente y quizá la voz más fuerte en destacarlo en la relación con Estados Unidos. Otros también lo han dicho. En diciembre de 2025, el director general del Estado Mayor Militar Internacional de la OTAN, Teniente General Ramisius Baltrinas, elogió las contribuciones de los oficiales ucranianos para mejorar los estándares colectivos de la OTAN. La OTAN cuenta con doctrinas que definen su respuesta ante una guerra con Rusia. Muchas son relevantes, sobre todo en el ámbito aéreo. Ucrania tiene la mayor experiencia enfrentando a Rusia en tierra, afirmó Baltrinas. La OTAN puede aprender mucho de ese país. Para 2026, los líderes europeos resaltan que la experiencia de combate de Ucrania convierte a su ejército en el más fuerte de Europa. Un mes antes de los comentarios de Rubio, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó: "Ningún ejército europeo tiene tanta experiencia militar reciente como Ucrania". Merz hizo esos comentarios mientras hablaba sobre el interés de Alemania en coordinarse con Ucrania para que Alemania pudiera aprender más sobre las estructuras militares ucranianas. Ucrania sabe mucho más que Alemania sobre cómo tratar con un tirano como Putin. El 25 de abril, el analista militar checo, el coronel Otakar Foltin, le dijo a Ukrinform que ya no se puede negar la posición de Ucrania como lo mejor que Europa tiene para ofrecer. Ya existe un ejército europeo, que son las Fuerzas Armadas de Ucrania, afirmó el coronel. Recuerden lo del ejército europeo, luego volveremos a eso. Que el ejército ucraniano haya superado y frenado al ruso ya es una victoria en sí misma. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania son el ejército europeo más fuerte, con la mayor experiencia de combate y la voluntad más firme, agregó Foltin. Declaración interesante. El coronel checo dice que no solo la experiencia hace a Ucrania la más fuerte de Europa, una voluntad indomable lo es todo. Y Ucrania ha luchado tan duro durante 4 años porque la nación se niega a capitular ante un dictador que quiere ver el fin de Ucrania. Hay consenso. La experiencia de combate es clave en la fortaleza de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pensará que todo esto lleva mucho tiempo formándose. Él ha dicho que los héroes de Ucrania son clave para que el país sea el más fuerte de Europa, así que ver a Rubio, comandantes de la OTAN, jefes de Estado europeos y analistas decir lo mismo será gratificante. Ucrania empieza a mostrar que su experiencia puede beneficiar a otros.
En el Golfo, unos 200 expertos ucranianos en drones colaboran con Arabia Saudita y Qatar para ayudarlos a defenderse de los drones tipo Shahed, que Rusia ha usado contra Ucrania por años. Ucrania se está posicionando como un socio clave en defensa en todo el mundo, y todo eso nace de las experiencias del país al enfrentarse a Rusia. Putin abrió la caja de Pandora al invadir Ucrania, lo que ha vuelto al país la fuerza de combate más experimentada de Europa, sin posibilidad de cerrar esa caja. La experiencia, aunque importante, debe acompañarse de buenas tácticas. Rubio afirma que Ucrania ha sobresalido ahí. A medida que sus soldados y su ejército en general aprenden más que cualquier otra nación europea cada día que están atrincherados en su lucha contra Rusia, es la forma en que ese aprendizaje se utiliza para hacer adaptaciones en el campo de batalla, lo que realmente hace que Ucrania sea tan fuerte como es. Rubio afirmó que la guerra ha obligado a los ucranianos a crear tácticas, técnicas, equipo y tecnología innovadores, generando una guerra híbrida asimétrica. Añadió, eso es impresionante sin duda. Y el secretario de Estado de Estados Unidos tiene razón. Ucrania se ha convertido en un semillero de innovación desde que Rusia lanzó su invasión, al grado de que ha transformado todo lo que cualquiera pensaba que sabía sobre cómo defenderse contra una fuerza mucho mayor. Los drones, por supuesto, están a la vanguardia de esta transformación. Las naciones del Golfo quieren hacer acuerdos con Ucrania porque saben que los drones interceptores que Ucrania ha desarrollado les ofrecen una forma mucho más rentable de hacer frente a los drones Shahed iraníes que usar sus costosos misiles de defensa aérea fabricados en Occidente. En la propia Ucrania, la ventaja de los drones ha evolucionado con el tiempo. Primero, Ucrania modificó drones comerciales para que pudieran llevar pequeñas cargas y atacar a las fuerzas rusas. Luego, esos drones siguieron mejorando. Los drones marítimos permitieron a Ucrania atacar barcos pese a que apenas tiene una marina propia. Tan solo entre el 16 y el 17 de mayo, Ucrania usó sus drones para destruir una embarcación de la Guardia Costera rusa, junto con otros 46 objetivos, informa TVP World. La flota del Mar Negro de Rusia ha comprobado la efectividad de estos drones. Un tercio de la flota de guerra yace bajo el agua. En Ucrania y Rusia, los drones son clave en la estrategia asimétrica que resalta Rubio. Ucrania ha creado zonas de muerte que se extienden por decenas de kilómetros y que destrozan a los soldados rusos antes de que se acerquen al frente. Los ataques de largo alcance a activos militares y petroleros rusos, en territorios ocupados y en Rusia, someten la maquinaria de guerra de Putin a una muerte por 1000 cortes. La clave de todo esto es que Ucrania nunca se queda quieta, ya sea con sus drones o con las muchas otras tecnologías que ha desarrollado para formar la columna vertebral de su estrategia asimétrica. Según el Centro de Análisis de Políticas Europeas, CEPA, Ucrania atraviesa un cambio que reduce el número de soldados necesarios en el frente. La exposición directa en el frente ahora cede ante el análisis de datos, operaciones remotas y hazañas de ingeniería que ningún ejército europeo había considerado antes porque no era necesario. CEPA indica que ahora se usan drones contra entre el 80 y el 85% de los objetivos de primera línea que Ucrania tiene en la mira. Ucrania fabricará 8 millones de drones solo en 2026, agrega CEPA, y sigue mejorando todo lo que construye. La estrategia asimétrica de Ucrania va más allá de los drones. La tecnología de estos drones y otros sistemas no tripulados ha llevado a Ucrania a un nuevo nivel de poder militar europeo. Esa tecnología lo cambia todo. Y por cierto, estás viendo The Military Show. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar el botón y así siempre estar al tanto de lo que viene en nuestro canal. En el ámbito tecnológico, Ucrania ha estado liderando el uso de inteligencia artificial o IA en su lucha bélica. Hasta abril, más de 200 empresas desarrollan tecnologías militares de IA en Ucrania, según el Ministerio de Defensa. Esas empresas son colectivamente responsables de más de 300 desarrollos relacionados con la IA, muchos de ellos involucrando la incorporación de IA con drones, que están registrados en la plataforma Brave One, que Ucrania creó para apoyar a sus numerosos innovadores. Esa plataforma por sí sola merece una mención en la estrategia asimétrica de Ucrania. Brave One permite a Ucrania apoyar y financiar su sector de defensa descentralizado, evitando así que ataques rusos destruyan gran parte de su industria de defensa. Cualquier persona que tenga una buena idea puede obtener el apoyo que necesita usando Brave One. Una nación innovadora aprovecha una plataforma centralizada para impulsar emprendedores descentralizados, demostrando gran ingenio. Y hay mucho más de lo que podríamos hablar aquí. El desarrollo de robótica terrestre en Ucrania significa que las máquinas están reemplazando a las tropas en las líneas del frente para encargarse de la logística y, como vimos en abril, incluso capturar posiciones rusas.
Los drones interceptores, muy demandados en el Golfo, han sido clave para que Ucrania intercepte casi el 90% de los drones de largo alcance que Rusia lanza cada mes contra territorio ucraniano. Una y otra vez, Ucrania demuestra ser el ejército europeo más poderoso, no por desarrollar tecnología costosa, sino por fabricar armas de bajo costo que funcionan contra la amenaza que representa Rusia. Europa reconoce el valor. Fabricantes grandes y pequeños de todo el continente compiten por imitar el desarrollo de drones de Ucrania, informó Jasper Joly de The Guardian el 10 de mayo. Él menciona a Skycutter, una startup del Reino Unido que fabrica fuselajes para drones interceptores con impresoras 3D. Ese negocio no existiría sin el enfoque asimétrico de la guerra que menciona Rubio. Y es solo un ejemplo de empresas en toda Europa que se inspiran en Ucrania o trabajan directamente junto a ella para ayudar a sus países a prepararse para el tipo de guerra que libra Putin. Eso por sí solo prueba que el enfoque asimétrico de Ucrania tiene un valor indescriptible para Europa, tal como dice Rubio. Pero pasemos a otro punto que planteó el secretario de Estado de Estados Unidos. Él señala que parte de la razón por la que Ucrania se ha convertido en la potencia de Europa es el nivel de ayuda militar que ha recibido de sus socios en Estados Unidos y en el continente europeo. Rubio no se equivoca al señalar esto. Según el Instituto Kiel y su rastreador de apoyo a Ucrania, Ucrania ha recibido casi $134 mil millones en ayuda de Estados Unidos, con otros $241 mil millones provenientes de Europa, que también ha ofrecido otros $208 mil millones en ayuda que aún no se han asignado. Programas como Pearl permiten que Ucrania, Europa y Estados Unidos colaboren para obtener armas occidentales que Ucrania no puede fabricar sola. Los sistemas de defensa aérea como el Patriot y las aeronaves como el F-16 son lo más destacado de las armas occidentales que Ucrania ha recibido hasta ahora. El primero es el mejor sistema de Ucrania contra los misiles rusos, y el segundo le da más opciones aéreas que cualquier otro en su arsenal. Pero incluso con esta ayuda, Ucrania todavía encuentra maneras de mostrar su poder. Los F-16 no son aviones occidentales nuevos. Ucrania está recibiendo los descartes de países que ya tienen aviones más modernos. Eso no es una crítica. Ucrania valora sus F-16, pero esa experiencia de combate de la que hablamos antes sale a relucir, ya que Ucrania le está mostrando a Occidente que incluso sus plataformas anticuadas todavía tienen valor. En diciembre de 2024, solo unos meses después de que Ucrania recibiera sus F-16, uno de los pilotos del país logró algo nunca antes visto en el mundo al derribar 6 misiles de crucero en una sola misión. Solo una nación enfocada en tener el mejor ejército de Europa logra esa hazaña. Ucrania ha adaptado sus misiones con F-16 para incluir vuelos a baja altitud, contraviniendo la doctrina estándar de la OTAN. ¿Por qué? De nuevo, todo tiene que ver con la adaptación. Volar alto hace que los aviones occidentales de Ucrania sean vulnerables a las defensas aéreas rusas, pero volar bajo permite a Ucrania usar sus F-16 para realizar ataques mientras minimiza los riesgos que enfrentan sus aeronaves. Es otra forma en que Ucrania está reescribiendo las reglas tradicionales. Innovación combinada con experiencia, ya sea con armas completamente nuevas o con equipo suministrado por Occidente. Por eso Ucrania tiene el ejército más fuerte de Europa. Antes de seguir, señalemos otra manera en que Ucrania supera a cualquier otra nación europea. Rubio no lo mencionó, pero es importante. Ucrania tiene el mayor ejército activo de Europa después de Rusia. Según Statista, Ucrania tiene 900.000 efectivos activos en sus fuerzas armadas. Eso sigue lejos de los 1.320.000 de efectivos activos de Rusia. Pero cuando se trata de fuerza militar en lo que podrías llamar su forma más pura, Ucrania está muy por delante de cualquier otro ejército en Europa. El tamaño importa cuando se trata de Rusia, incluso si una nación ha creado tácticas asimétricas que le permiten librar una batalla aún más difícil de lo que podría solo por cantidad de tropas. Aunque Ucrania se vea obligada a reducir su ejército a 600.000 soldados, como sugiere el plan de paz de 28 puntos de Estados Unidos, para finales de 2025 seguiría teniendo un ejército el doble de grande que el de Turquía, el siguiente más grande de Europa, excluyendo a Rusia. Combina experiencia, genialidad asimétrica y armas occidentales con un ejército así y obtienes una superpotencia europea. Hablamos antes de las conversaciones de paz y mencionamos en la introducción que el reconocimiento de la fuerza de Ucrania por parte de Estados Unidos es una pesadilla para Putin en las negociaciones. Las negociaciones no avanzan como Rubio y Estados Unidos desean. En su charla con Hannity, Rubio dijo que las conversaciones parecen haberse ralentizado y añadió algunos comentarios interesantes. El presidente solo quiere que la guerra termine porque la considera una locura, afirmó Rubio sobre los esfuerzos de Donald Trump por negociar la paz.
Hay muchas muertes en ambos lados. Ucrania va a pasar 2 décadas reconstruyéndose. El daño a la economía rusa es extraordinario. Además de esto, Rubio señaló que Rusia está perdiendo entre 15.000 y 20.000 soldados por mes. Rubio señaló que esos soldados no resultan heridos, sino que mueren, pues Rusia pierde 5 veces más soldados al mes que Ucrania en la guerra. Estos comentarios son importantes porque muestran a Putin que no puede hacer creer a Estados Unidos que Ucrania es más débil. Putin usó desinformación en 2025 para mostrar a Rusia como invencible frente a la pequeña Ucrania y así ganar ventaja en las conversaciones de paz. En ocasiones, la manipulación parecía estar funcionando. En diciembre, Trump dijo que Ucrania perdía la guerra contra Rusia, aunque Rusia solo ocupó cerca del 1% del territorio ucraniano en un año y perdió unos 415.000 soldados. Eso no es ganar, es avanzar a duras penas esperando negociar una paz que no refleja lo que pasa en el campo de batalla. Putin intentó impulsar una narrativa inexistente. Ahora Rubio afirma que Ucrania tiene el ejército más fuerte de Europa, pero esa narrativa ya fue destruida. Por eso lo que dice el secretario de Estado de Estados Unidos es una pesadilla para Putin. Incluso ahora, al hablar de un final para la invasión que inició, Putin debe aceptar que ya no puede engañar a los estadounidenses. La nación que se ha presentado como el principal mediador en las conversaciones de paz, ahora sabe, sin lugar a dudas, que Ucrania no es la nación débil que Putin intenta hacerla ver. Ucrania es la nación más fuerte de Europa, y Estados Unidos lo reconoce. En la próxima reunión, sus delegados no podrán alegar la derrota inevitable de Ucrania. Rubio y los suyos no se dejan engañar. Ellos observan el daño a la economía rusa y la cantidad de muertes, notando que Rusia ha sufrido más bajas que Ucrania. Ven al ejército de Ucrania, esa bestia asimétrica que ahora es clave para la seguridad europea. Putin ya no tiene el control y la fuerza de Ucrania empieza a dar resultados. Se observa en la evaluación de Estados Unidos y en los esfuerzos de Ucrania por ser socio clave de defensa en Europa y el Golfo. Pero incluso en la propia Ucrania, la fortaleza se está haciendo evidente. En Crimea, Putin está viendo cómo una mala situación empeora cada vez más. Lo que se suponía que iba a ser el bastión de Putin se ha convertido en su máxima debilidad, mientras el poderoso ejército ucraniano pone en marcha su plan para la liberación de su península robada. Descubre más en nuestro video. Si te gustó, suscríbete a The Military Show para no perderte futuros contenidos. Gracias por vernos.